Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, todas, todes. Em, Muchas gracias por acompañarnos en este segundo día de nuestro sexto Congreso de Humanidades y Producción de Imágenes, Devenir Imagen, Constelaciones, Cuerpos y Reciprocidades. Queremos agradecerles muchísimo por el acompañamiento, por conectarse a estas mesas que tendremos a lo largo de estos 3 días de congreso. También quiero recordarles que este congreso se lleva en el marco de una colaboración interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente la Facultad de Filosofía a través de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, y también el Grupo Colegiado de Estudios Críticos sobre la Imagen Contemporánea, así como con la Universidad Provincial de Córdoba a través de la Facultad de Arte y Diseño. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con esta segunda mesa. Es una mesa que se llama Reciprocidades Necesarias, Ecologías de la Mirada, Ética y Flujos Imagéticos. Y bueno, comentar, ¿no? Un poquito a grandes rasgos antes de darle la bienvenida a las personas que van a intervenir el día de hoy en esta mesa. Que bueno, cuando se pensó en esta mesa, se buscaba proponer un eje de reflexión crítica sobre las relaciones entre la imagen, la mirada, los entornos, enfatizando la necesidad de una ética visual basada en la reciprocidad y en el cuidado. Frente a los flujos masivos de imágenes y a la aceleración mediática contemporánea, en esta mesa, ¿no?, se plantea una ecología de la mirada que reconozca la interdependencia entre quienes producen, observan y son observados. Desde esta perspectiva, este eje, ¿no?, de alguna manera nos invita a repensar las prácticas visuales y artísticas como espacios de responsabilidad, de diálogo y cohabitación, capaces de abrir nuevas formas de atención, respeto y vínculo con el mundo. Bueno, en esta mesa vamos a tener dos intervenciones. La primera es la intervención de María del Socorro Rojo Anaya, con el cuerpo recíproco en la práctica de Pole, un acercamiento a la filosofía del movimiento. Y bueno, María del Socorro Rojo Anaya es doctora en cultura física con orientación en entrenamiento deportivo, maestra en filosofía contemporánea aplicada y licenciada en filosofía, con formación adicional en ciencias del deporte y antropología. Su trayectoria académica y profesional se sitúa en la intersección entre cuerpo, movimiento, imagen y prácticas artísticas contemporáneas, desde un enfoque que articula la filosofía, la cultura física y las pedagogías corporales. Ella se desempeña como docente en la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde imparte asignaturas vinculadas al estudio y a la producción de la imagen, teoría del cuerpo y cultura visual. Actualmente su trabajo se orienta al desarrollo de una filosofía del movimiento que articula cuerpo, técnica, sensibilidad y creación desde una perspectiva interdisciplinaria que vincula la reflexión filosófica con la experiencia corporal. En esta línea presenta la ponencia El cuerpo recíproco en la práctica de Pole, un acercamiento de la filosofía del movimiento. Así que te damos la palabra, Coco, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la presentación, doctora Eva. Bueno, es un gusto, estoy muy agradecida por estar hoy con ustedes y que nos acompañemos en esta mañana y nos escuchemos y nos contribuyamos y estemos con esta mentalidad y esta carnalidad de buscar nuevas formas de convivencia y nuevos espacios para generar posibilidades para todas las carnes, para todos los cuerpos. Entonces agradezco mucho este congreso, esta posibilidad de espacio y bueno, estos oídos y estos cuerpos que ahora nos acompañan.
Escribí algo muy breve, lo que más me interesa sería como el diálogo, las preguntas, para, bueno, abordar este tema. Se los voy a leer. Y bueno, se llama, como bien ya lo recitó la doctora Eva, El cuerpo recíproco en la práctica del pole, un acercamiento a la filosofía del movimiento. En esta presentación les hablaré sobre la práctica del pole como una disciplina física, mental y espiritual que está estrechamente acompañada de la reciprocidad en la construcción de la corporeidad, el conocimiento y el cuidado de sí, desde una postura política que recupera las producciones de experiencias a través de la carne, lo erótico como experiencia sensible a través de la filosofía del movimiento y la disrupción a través del aparato, el poste como eje vertical. Comencemos hablando de la tradición de este deporte, un tanto con la intención de buscar ecologizar nuestras miradas sobre este. La historia del pole es muy joven en comparación con otros deportes como el atletismo, el taekwondo, la gimnasia, entre muchos otros. Empero, tiene antecedentes en otras disciplinas ancestrales como el malancam, que se ha convertido en parte importante de la demostración para las celebraciones de la República en la India, donde se presenta junto con las marchas militares, exhibiciones deportivas y espectáculos para niños. Simbal nos dice que el arte del Malankam es uno de los más antiguos de la cultura física. Maya, hombre, y Kamba, poste, se unen para crear una exhibición dinámica y rigurosa de posturas similares al yoga. Tomando esto en consideración, encontramos una forma específica y clara de cómo realizar esta actividad. El origen de este deporte se remonta a los mitos y leyendas de Hanuman, el señor de los monos, aunque no es un mono, puesto que puede tomar cualquier forma, donde el dios mono tenía la habilidad de este animal para realizar saltos entre árboles y ramas, como los actuales practicantes en el poste. Durante mucho tiempo, el malancá fue visto como un ejercicio para combatientes. De hecho, algunos de los principales exponentes de este arte fueron luchadores. Sin embargo, hoy en día el malancá se considera en la India un deporte en sí mismo. Hay tres formas en las que se pueden realizar malancam: en un poste fijo, en un poste colgante o en una cuerda. En este sentido, el pole, como clase deportiva, también cuenta con un poste fijo y uno colgante, además, con un poste giratorio. En situación de de las grandes guerras y la posguerra, las presentaciones de circo eran una de las opciones más recurrentes para el entretenimiento. Es aquí donde las personas artistas no solamente mostraban su talento en la actuación, sino que también lo hacían mostrando sus destrezas fuera del programa de actividades, dando más de de lo esperado entre un acto y otro. Generosamente, para que los espectadores no desesperaran y cayeran en en la aburrición de la espera, las artistas se subían a los postes que sostenían las carpas de los circos, haciendo una serie de figuras con sus cuerpos. Estas representaciones corporales en reciprocidad con las barras gustaron tanto que se sacaron de los circos, llevándose estas transiciones entre un acto y el siguiente como una pieza única, acabada y total para los centros nocturnos. La popularización en la práctica del pole se comenzó a documentar en el año 2000, cuando fueron numerosas las academias que se abrieron en todo el mundo para ofrecer la práctica de esta disciplina, transitando del entretenimiento al alto rigor deportivo. Es por ello que algunos atletas notaron la necesidad de crear consensos técnicos para ejecutar los movimientos en el pole. El deporte del pole es una actividad que se realiza en un tubo vertical de 4 metros de altura. Su material es de acero inoxidable con 44 milímetros de diámetro. Los tubos pueden encontrarse fijos, giratorios y aéreos. Sin embargo, se pueden ejecutar las figuras en tubos con menor o mayor altura, de otros materiales, por ejemplo de acero cromado o de aluminio, y con otras medidas de diámetro. Lo interesante aquí, más allá de la importancia histórica, teórica y las exigencias técnicas, es considerar esta disciplina física como un potente camino hacia la construcción de la corporeidad, donde cuerpo, mente y espíritu se reencuentran con las capacidades físicas básicas condicionantes: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.
determinadas por procesos energéticos y metabólicos. Pensemos que si una persona no trabaja su flexibilidad desde su carne, difícilmente podrá desarrollar la flexibilidad con el cambio del mundo al que pertenece. Ver filosóficamente esta disciplina nos ayuda al conocimiento y el cuidado de sí, pues al reflexionarla y al practicarla, una podría dar cuenta que al menos podemos sostener nuestro propio peso. En este sentido, podemos recíprocamente sostenernos emocionalmente resonando y contribuyendo con las personas que nos rodean, considerando que si una persona no se soporta en la barra, nadie más podría hacerlo por ella. En el pol como en la vida, si no sabes hacia dónde tienes que dirigirte, no podrás ejecutar los elementos. Así en la vida cotidiana. Si una no sabe hacia dónde tiene que dirigirse, puede resultar cualquier cosa, menos lo esperado. Al mismo tiempo, este reencuentro del cuerpo, la mente y el espíritu también se ve expresado en las capacidades coordinativas, equilibrio, ritmo, reacción, orientación, agilidad, dependientes del sistema nervioso central para controlar el movimiento. Además, nos permite testificar que la conciencia corporal se despierta con esta disciplina para escribir historias desde y con la carne. El pole, como práctica corporal contemporánea, se sitúa en un territorio complejo donde convergen distintas potencias como la historia, técnicas estéticas, fuerzas, sensibilidades y experiencias vividas, más allá de su dimensión deportiva o performativa. El pole puede pensarse como una práctica filosófica del movimiento, en la cual el cuerpo no es únicamente un instrumento que ejecuta, sino un espacio de reciprocidad entre materia, fuerza, gravedad, percepción y sentido. En este horizonte de posibilidades surge el cuerpo recíproco, un cuerpo que no actúa sobre el mundo, sino que se construye en relación con él, en una constelación constante con el objeto, el espacio, el tiempo y las intensidades que atraviesan las experiencias. El cuerpo recíproco implica abandonar la idea del cuerpo como entidad cerrada y autosuficiente. En la práctica de pole, el cuerpo se construye e interactúa con el mundo. El cuerpo no se sostiene solo, se sostiene con la barra, con la fricción, con la gravedad, con el impulso, con el aire y con la propia caída posible. Es recíproco con el mundo en tanto se conforma la corporeidad, porque en ese momento puede dar al mundo y no solo recibir. En este sentido, la práctica del pole devela una ontología del movimiento que puede pensarse desde la intuición heraclitiana del devenir. El movimiento no es un estado que se alcanza, sino una transformación constante, así como como uno no se baña dos veces con las mismas aguas del mismo río. El cuerpo que asciende, como el caballero de la noche, no es el mismo que desciende. El pole hace visible que el cuerpo no sea un ente fijo, sino que se organice continuamente. Así, el cuerpo recíproco se configura como una corporeidad que deviene en relación con lo que afecta. El contacto con el pole transforma la percepción de la masa y el peso, modifica la orientación espacial y temporal, reorganiza la propiocepción y la distribución del esfuerzo. El dominio de la técnica no es definitivo. Se trata de un cuerpo que aprende a escuchar las fuerzas que lo atraviesan. El pensamiento encarnado surge del movimiento generador de experiencias. La filosofía del cuerpo entiende a la percepción como sistemas que convergen recíprocamente en construcciones de sentido de existencias. Estos sistemas forman el centro y la periferia de la práctica del pole. Por ejemplo, el tacto atravesado en la piel se convierte en órgano que comunica el conocimiento de la forma del agarre en el pole para que el músculo ejerza la fuerza necesaria para sostenerse en reciprocidad de la forma, dejándose afectar por la resistencia, el giro y la velocidad, apareciendo la técnica como una relación entre la percepción y la acción. El pole no permite la producción abstracta que pone el ser en uno y todo, sino que empuja hacia la intencionalidad de lo corpóreo. Invita magnéticamente a reconocerse a través de él.
desde sujetarlo con la mirada y asirlo con la mano, hasta verse desarrollado en un performance coreograf- coreográfico integrado en giros, calculando inercias, modulando fuerzas de la forma racional más integradora de la de la conciencia corporal. Ante las leyes naturales, espacio, tiempo, gravedad, inercia, la práctica del pole no se da en otro lugar más que en el proceso. El equilibrio se presenta a través del pensamiento en movimiento. El cuerpo se construye recíproco a través del diálogo con la materialidad y la sensibilidad, deviniendo en posibilidades estéticas. La dinámica se produce a través de ajustes continuos. La movilidad del pensamiento urge de estos ajustes. El cuerpo recíproco es exclusivo del equilibrio que provee el constante cambio, el devenir de experiencias, lecturas, constelaciones disciplinares sin el muro divisorio que imposibilita la apertura y la flexibilidad de construir nuevos mundos posibles para todas las vidas. El pole sobrepasa las formas utilitarias y productivas de los cuerpos dóciles, desbordando la eficiencia e intensificando la experiencia, imaginando un cuerpo al que la funcionalidad tradicional no se organiza de la misma forma, sino que explora configuraciones otras, en las que habitar el espacio implica una ecología de la mirada donde todas las corporalidades sean dignas de ejemplo como posibilidad de experiencia existencial. Este desplazamiento implica también una transformación del gesto. El gesto en el pole no es solamente técnico, es expresivo, vibrante, intenso. El movimiento no se reduce a la ejecución correcta, sino que se abre a una dimensión estética que reorganiza lo sensible y lo erótico como experiencia de la carne en el mundo. El cuerpo recíproco se vuelve entonces un cuerpo que crea, que experimenta y que produce sentido a partir de la relación con el movimiento. El cuerpo recíproco es también un cuerpo afectado por las experiencias constitutivas de sus propias posibilidades. El cuerpo recíproco ejecuta a partir de lo que siente y con ello responde. La práctica del pole se manifiesta como una cartografía de intensidades donde hay una constante reconfiguración corpórea. El movimiento se vuelve una forma de cuidado. El cuerpo recíproco no se violenta, sino que negocia con sus posibilidades. La técnica se transforma en un diálogo entre potencia y vulnerabilidad. No hay una imposición técnica, sino una relación del cuerpo consigo mismo. En estas constelaciones, el pole se comprende como una práctica filosófica del movimiento porque produce corporeidad. El cuerpo se piensa en relación con el equilibrio dinámico, formando conocimiento desde la sensación y la transformación, emergiendo un cuerpo recíproco como una inteligencia sensible y encarnada. Por lo tanto, el cuerpo recíproco y la mirada ecológica hay que formarlos para que puedan contribuir con el mundo. La práctica del pole permite pensar el cuerpo como una entidad racional, afectada y dinámica desde el poste y la interacción con la gravedad, el giro y la percepción, construyendo una misma experiencia. El pole se devela como una propedéutica para una filosofía del movimiento donde la reflexión, pensar lo pensado, lo ejecutado y lo ejecutable se produce en el espacio mismo del conocimiento y la construcción de la corporeidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Coco, por esta intervención que nos abre muchísimo a la reflexión, ¿no? Ahora ya vamos a tener un espacio para preguntas, para comentarios y reflexiones, pero bueno, quería como enfatizar esto tan lindo que decís, ¿no? De esta relación del cuerpo recíproco con el espacio y todas esas posibilidades de habitar el espacio de una manera distinta, ¿no? Y cómo el cuerpo se expande, ¿no? A partir de esta práctica en relación con la materialidad, ¿no? Del tubo, etcétera. Y también eh, pensar
en esto que decías casi al final del desplazamiento del cuerpo en el espacio, ¿no? Y todas las posibilidades que eso conlleva, ¿no? Para dar paso justamente a las sensibilidades, a las experiencias y también a los afectos. Así que bueno, ya vayan pensando preguntas, comentarios, reflexiones para después de esta segunda ponencia de la mesa 2, ¿no? Que tiene que ver con las reciprocidades necesarias, estas ecologías de la mirada, ética y flujos imagéticos. La segunda ponencia va a estar a cargo del doctor Samuel Laguna Cerda y yo, y la ponencia se titula Ai Weiwei sobre Ayotzinapa, materialidad, memoria y proceso imagético. Voy a comentar un poquito de Samuel y de mí. Samuel Laguna Cerda es escritor y crítico de cine. Él es doctor en estudios latinoamericanos, es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha especializado en los estudios de cine y los estudios literarios desde una perspectiva latinoamericanista. Desde el 2023 es responsable del Archivo Guadalupe Sánchez Sosa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel candidato. Eva Fernández es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, es doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, responsable del Laboratorio en Investigación y Producción Visual de la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Ella es la coordinadora del doctorado en Teoría Contemporánea de la Facultad de Artes, también de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, docente en la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, en la maestría en Estudios Históricos y en el doctorado en Teoría Contemporánea. Ha participado en diferentes congresos, seminarios y simposios nacionales e internacionales en Uruguay, Argentina, Perú, Italia, Francia y México, así como ha publicado libros en coautoría, coordinación, artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Bueno, vamos a iniciar con la ponencia. Te doy la palabra, Samuel. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas, todos, todes. Es un gusto compartir y construir esta mesa que nos quedó como una mesa muy, muy de casa, muy con profesoras y profesores de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes aquí en Querétaro. Gracias a quienes se conectan de la licenciatura, gracias también a quienes nos acompañan de Argentina, de otros lugares, de México, de América Latina. Es un placer el poder compartir también con Coco y con Eva. Bueno, Eva y yo vamos a presentar una ponencia titulada Ai Weiwei sobre Ayotzinapa, materialidad, memoria y proceso imagético. Me gustaría asentar algunos puntos de partida. Bueno, en primer lugar estaremos compartiéndoles un poco sobre este artista, Ai Weiwei. Después hablaremos sobre la relación entre materialidad y recuerdo. Finalmente pasaremos a hablar sobre las memorias, cómo se construye memoria a partir del arte, pero a partir de la relación entre la materia de la imagen y la mirada situada en un contexto específico. Y finalmente nos detendremos en describir con más detalle qué estamos entendiendo por proceso imagético. Y bueno, me gustaría entonces dar lectura a algunos fragmentos de la ponencia para poder atenernos mejor al tiempo. Dice, una de las ideas más lúcidas que aparece en un libro de Jane Bennett llamado Materia Vibrante tiene que ver con imaginar que la materia no es algo inerte, sino que nos afecta en nuestro habitar del mundo con potencia y vitalidad. La materia estaría muy lejos de enunciarse pasivamente y más próxima a promover interacciones ingeniosas, activaciones impensadas y agencias disruptivas. Apelando a esta capacidad que tiene la materia para activar el sentido a través de reconfiguraciones que permiten extender el territorio de nuestras relaciones, podemos pensar también
que la dimensión de lo corpóreo tiene la potencia de establecer recuerdos y memorias a partir de una acción propia que emerge de la condición material. Para explicarlo de forma mucho más sencilla, nuestro punto de partida teórico en esta exploración de este artista tiene que ver con precisamente reconocer que una imagen, una obra de arte, a partir de su materialidad específica, construye cierto tipo de memoria, que está anclada directamente con esa materialidad. Recuperamos esta cita que nos parece también muy emblemática, acorde a la obra que vamos a analizar, que tiene que ver con esta historiadora Pilar Calveiro, que nos dice, la memoria no arma como un rompecabezas, en donde cada pieza entra en un único lugar para construir siempre la misma imagen, sino que opera a la manera de un Lego, dando la posibilidad de colocar las mismas piezas en distintas posiciones para armar con ellas no una misma figura, sino representaciones diferentes cada vez. Es por ello que en esta clase de construcción no puede haber un relato único, ni mucho menos dueños de la memoria. ¿Quién es Ai Weiwei? Ai Weiwei es un artista chino, nacido en Beijing en 1957 y que pues durante la época de maoísta pues tuvo que salir con su familia, estuvo exiliado por varios años, después regresa a su país, a su ciudad, y empieza a generar pues una labor muy importante como activista por los derechos humanos desde el arte. Él estudia cine, estudia también animación y pues su práctica artística es muy variada, va desde las artes plásticas, pero también ha hecho documentales, animaciones, ready-mades e instalaciones. Como documentalista, él ha hecho películas muy importantes relacionadas con temas como la migración, la persecución política y las violencias por parte de los estados hacia la población. Evidentemente, a partir del siglo XXI, él ha participado mucho de la cultura digital, desde los blogs, fue un blogger muy activo en su momento, y hoy desde el Instagram también es uno de los artistas más prolíficos en ese sentido, así que es como muy útil también seguirlo en redes para ver un poco el pulso del arte contemporáneo desde su lugar. Pues nos interesa revisar para esta ponencia una exposición que se llamó Restablecer Memorias, que hubo en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM en el año 2019. La exposición reunió 14 obras, entre las que se destacan dos. Una de ellas es esta, el Salón Ancestral de la familia Wang, que ya nos va a anticipar un poco la siguiente, ¿no? Esta es una obra donde él reconstruye este salón ancestral a partir de piezas que él compró en subastas en su país, pues de estos salones que habían sido destruidos por el gobierno maoísta, que decidió arrasar con mucho de su pasado, del pasado nacional, y en ese sentido, pues Ai Weiwei se dedicó como a comprar estas piezas a precios como muy económicos y pues rescatarlas, restaurarlas y generar instalaciones artísticas. En esta obra de Restablecer Memorias también aparece la obra titulada Retratos del Ego relacionados con el caso Ayotzinapa. Si ustedes recuerdan, el caso Ayotzinapa tiene que ver con estos estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa en el año 2014 durante el mes de septiembre. Entonces, en 2019, Ai Weiwei, cuando es invitado a exponer en el MUAC, decide hacer una obra relacionada con estos estudiantes y con pues todo lo que rodea la construcción de memoria en ese caso. Bueno, y otro de los puntos que queremos ir recuperando, ¿no? Para poder hacer esta, este hilado, ¿no? De conceptos, eh, de sensibilidades que se proponen a partir de la obra y la exposición de Ai Weiwei, tiene que ver con esto de la materia del recuerdo, ¿no? Em, los archivos, las fotografías, los artefactos que de alguna forma podemos pensar como actantes,
son capaces de producir efectos en y sobre la realidad y en y sobre los sujetos y facilitan la revisión de procesos y acontecimientos históricos, haciendo aparecer intersticios que permiten el surgimiento y la experiencia de otros significados. Esas grietas o pliegues posibles en la dimensión de las memorias pueden detonar nuevos espacios en la dimensión de los afectos que ofrecieran problematizar desde otras narrativas, como puede ser la materia como fuente de acción, la emergencia de memorias disidentes, díscolas y reverberantes, apelando al desborde, a la expansión y a la suma. Para nosotros en esta ponencia es muy importante pensar la emergencia de la memoria, porque justamente esa emergencia se da a partir de ciertas materialidades, como pueden ser los legos que utilizó Ai Weiwei en su exposición, ¿no? En retratos del ego, no, gracias. En retratos del ego, Weiwei utiliza un material que apela a la acción de construir. Los legos, esas pequeñas piezas de plástico de diferentes colores que reconstruyen los rostros de los normalistas, transforman la materialidad en materia que activa el sentido, como una confrontación, destellando aquellas rendijas que hacen aparecer la violencia hacia los cuerpos, el silenciamiento estudiantil, la resistencia estatal ante los acontecimientos y el esclarecimiento sosegado, casi callado, de la potencia política, activista y vital que tienen las juventudes. Cuando hablamos también de emergente, eh, de alguna manera estamos recuperando un concepto de Raymond Williams que describe a lo emergente como algo que irrumpe, que invade, que se manifiesta con cualidades expansivas, que provocan algo radicalmente nuevo, ¿no? Y pensamos, ¿no?, que esta idea de la emergencia como un estado de rebelión, de revelación y de revuelta, justamente potencia la materia, convirtiéndola en este binomio, ¿no?, como materia emergente, actante de viabilidad, de creatividad y de alteridad. A partir de esta idea de la materia como ese elemento que permite la emergencia, ¿no?, de afectos, de sensibilidades, etcétera, también pensamos que Ai Weiwei, ¿no?, que este artista provoca intencionalmente durante todo el proceso de la producción la participación de muchas personas que establecen y conforman una comunidad casual en torno a la memoria de los estudiantes desaparecidos. Esta comunidad que emerge de la materialidad de los retratos del ego es una comunidad de memoria, en la que los recuerdos generan un vínculo fuerte y una unidad que trasciende las fisuras imperantes en el tejido social mexicano. Se trata de la fuerza crítico-política que posee el arte a partir de una capacidad de reelaboración, trastocamiento o revuelta de los significados previos. En este sentido, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando Didi Uberman profundiza, ¿no?, a partir de la metodología barburiana a propósito del Atlas Mnemosyne, establece como un deseo de reconfigurar la memoria renunciando a fijar un relato ordenado. Esto es una cita de Chacartegui, pero eh, esta idea, ¿no?, se enlaza muy bien con esta práctica que se llevó a cabo por distintos estudiantes y distintas estudiantes que fueron convocados para este trabajo de la, eh, la fabricación de los retratos del ego para esta exposición de Ai Weiwei, ¿no?, donde a partir de la unión de estas distintas piezas, ¿no?, se daba un nuevo orden, ¿no?, a este relato a partir de esa misma acción, ¿no? Y la materialidad de la obra de Weiwei, que son los legos, en este caso, no como en la otra parte de la exposición de Restablecer Memorias, ¿no?, con el salón ancestral, los legos le imprimen una dimensión de facticidad a la exposición, ¿no? Esta identidad del archivo, ¿no?, y la différance de Derrida en términos visuales, a cada uno de los retratos de los normalistas mexicanos, explorando y produciendo un marco de representación
que establece un tipo de huella memorial, ¿no? Y esto para nosotros es muy, muy importante porque justamente es lo que de alguna manera le va dando forma, ¿no? O va construyendo estas nuevas memorias emergentes, ¿no? Pensando entonces cómo es que se ensamblan estas memorias en común, retomamos una cita de George D. Uberman, de un artículo muy chiquito que se llama La exposición como máquina de guerra, donde D. Uberman dice, ¿no? No hay dispositivo de exposición que no sea el resultado de un trabajo de producción, en el sentido que le da al término Walter Benjamin. Una exposición no guarda relación únicamente con la historia del arte. Se trata de un acto político, porque es una intervención pública e incluso, si ella misma lo ignora, se trata de una toma de postura dentro de la sociedad. Las exposiciones de Ai Weiwei, a partir de la trayectoria que tiene el artista, tienen una dimensión política muy potente, ¿no? Y justamente se enlaza este trabajo y esta exposición, específicamente la de los normalistas, con con una suerte de, a partir de la materialidad, resistir, ¿no? Y luchar ante la violencia que se puede vivir en distintos países como México, ¿no? Queremos pasarles rápidamente un videíto de cómo fue que armaron estos retratos del ego. Sabía de Ai Weiwei, conocía algunos de sus trabajos, principalmente por las fotos con un fuck you enfrente, de por ejemplo la Torre Eiffel o la Casa Blanca. Entonces sabía esta protesta política que él tenía. Para mí ni siquiera como que lo pensé al participar y poder estar dentro de este proceso y como dice mi compañero, es meterte casi que en su cabeza de alguna manera para que tú puedas crear arte con las manos de otras personas. Bueno, a mí me parece que la obra es impresionante. Yo lo descubrí en una visita en Alcatraz. Había un producto con Legos. Eso no es un lenguaje que utilice mucho, pero me fascinó y cuando salió la convocatoria me parecía importante trabajar y para mí es una experiencia única poder participar en la producción artística de alguien al que admiro y alguien que fomenta en mí el pensamiento crítico y el pensamiento político y que hace una crítica muy intensa con un lenguaje asequible para cualquier persona. Cuando empezamos a articular los legos, ¿no? O sea, para formar estos rostros, noté como el proceso de artesanía un poco y como la combinación como industrial que existía, ¿no? O sea, creo que se compagina perfectamente lo que hacemos nosotros en nuestra nación. Pues yo creo que como que desde la primera plática todo tuvo sentido. O sea, no sé, aproximadamente 100 estudiantes que iban a trabajar con 1 millón de legos. Sonaba mucho trabajo, o sea, casi de que obreros, no sé, pero de alguna manera, pues lo que hay detrás, el mensaje que hay detrás, para mí lo movía todo, o sea, movía los horarios, desde dónde venías, cualquier cosa, a las 4 horas donde te ibas a dedicar a armar esta pieza, este rostro. Fue increíble, súper terapéutico y yo creo que, no sé si problemática o tipo área de oportunidad que yo vería es, somos personas de distintos lugares, de distintas profesiones, claro que está arquitectura, arte y diseño, que de alguna manera podrían combinarse o así, pero de todas formas, pues tal vez a mí me gustaba empezar el proceso desde alguna manera, a otra persona desde otra, entonces estuvo muy interesante cómo llegamos a discutir cosas, pero siempre como rápido porque la obra se tenía que hacer. Desde mi punto de vista, trabajar con Ai Weiwei era, te digo, como un privilegio porque es ser parte de una construcción, de un discurso en pro de las personas, de todas las personas como seres humanos, sin distinguir si eres chino, si eres mexicano, si eres africano, si eres como en una posición política dominante o en algún punto más excluido, todos eran como partícipes y en esto me parece que los legos unificaban un discurso para todos los rostros, volverlos parte de algo más grande. Pero más bien el problema siempre es recordar que es un tema diario, ¿no?
O sea, el problema es que la violencia no se ha terminado. O sea, desde que ellos desaparecieron, sigue existiendo, sigue el problema, o sea, no se ha erradicado. O sea, la lista sube. O sea, ellos no ven como que pueden ser un parteaguas, como de recordarle en el aspecto de memoria, como decir, oye, ¿sabes qué? No olvides, ¿no? O sea, de que diario vivimos violencia. Como que sentí esa memoria y ese vibrar al decir que mis padres tienen suerte de tenerme en mi casa. Ayotzinapa engloba muchísimas cosas. Ayotzinapa implica desaparición de estudiantes, que esté involucrado el ejército, que el gobierno sepa y empiece a hacer como trabas para que la investigación no funcione, complicidad con el narcotráfico, asesinato, un poco esta idea de que varias problemáticas que ocurren en la nación se conjugan en un solo problema. Y lo más importante me parece a mí es que las familias de las víctimas siguen en pie y que esta relevancia que toma desde el autor, entrevistarse con las familias, que las familias acepten el proyecto, que les parezca un acto justo de restablecer la memoria de forma pública y de hacer un tema bastante doloroso, abrirlo a la sociedad para seguir reclamando estas cosas, involucra que la fortaleza de las víctimas es muy grande y que ellos autoricen este proyecto me parece impresionante. Entonces, en Retratos del Ego, ¿no? Relacionados con este caso Ayotzinapa, Ai Weiwei presenta 46 imágenes de los estudiantes desaparecidos y asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, México. Por medio de un diseño y una serie de instrucciones elaboradas por el artista, se invitó a voluntarios y voluntarias a acudir a las salas del museo para armar los retratos pieza por pieza. Estos fueron acompañados por un video documental que reúne entrevistas a familiares de cada uno de los estudiantes. En su conjunto, estas piezas agrietan las paredes de la sala y abren heridas por medio de las que las imágenes que se conforman reclaman un lugar en la memoria de quien las contempla. Bien, y para concluir esta participación, pues nos gustaría recuperar este concepto de la filósofa chilena Andrea Soto Calderón respecto a la relación justamente entre la imagen y el espectador. Ella señala que las imágenes son capaces de elaborar con relación al sujeto, y ella menciona la palabra elaborar para referirse a que las imágenes ejercen un trabajo sobre el sujeto que las mira. Tienen una agencia sobre el sujeto que se relaciona con ellas a través de la mirada. La elaboración, dice ella, comienza en el momento en el que se entrecruzan la imaginación y el acontecimiento. Es en ese espacio potencial donde se forma un régimen de creencia, una consistencia imaginaria, y esas consistencias son profundamente poderosas. Una estructura sólida que está en el orden de lo mágico, lo político y lo posible. ¿A qué vamos con esto? A que en ese cruce de la mirada y la materialidad de la imagen se funda un mundo, ¿no? A que en ese cruce de la mirada y la materialidad de la imagen se transforma el recuerdo. En ese sentido, Andrea Soto Calderón, siguiendo a muchos filósofos franceses, pues va a decir, esta imagen es inestable, es abierta y es la mirada la que le otorga una estructura. En las obras de Ai Weiwei, en específico en esta que estamos aquí comentando, precisamente la imagen se mantiene como una herida abierta, el rostro, los legos con el rostro de los desaparecidos de Ayotzinapa, recuerda esa herida, encaja esa herida de nuevo en la mirada de los espectadores de arte contemporáneo, quienes son capaces, a partir de esa invitación de la imagen misma, pues de mantener una memoria viva, mantener una memoria disidente, mantener una memoria que se une a la consigna, al grito de los familiares, pues de vivos se los llevaron, vivos los queremos. El documental con el que Ai Weiwei acompaña estas obras se llama precisamente Vivos, ¿no? Y son entrevistas que estaban ahí expuestas junto a los retratos de Lego. Para terminar, entonces,
Decir que en esta ponencia se buscó trazar un hilo argumentativo centrado en la apuesta revitalizante de otras formas de memoria que se gestan desde la objetualidad, que emergen a partir de ese acto performativo, de ese cruce entre el sujeto en el tiempo y en el espacio, y que provocan una aparición intersticial del afecto, que surge en infraestructuras permeadas por la materialidad, lo relacional y lo visual. Hay entonces una potencia política y afectiva que emana de esta exposición de Ai Weiwei y que no solo se erige como una plataforma radical y sugerente para la crítica cultural, sino que convoca a un pensamiento en acto, como lo señala Nelly Richard, reconociendo el ejercicio de desmontaje producido por la condición fugaz de un contrasentido. Es muy importante entonces, y un poco hilando con la ponencia de Coco, pues cómo la relación del cuerpo con su espacio, la relación del cuerpo con la materia de las imágenes, pues nos lleva precisamente a ese pensamiento en acto. Y en lo que tiene que ver con Ai Weiwei, ese pensamiento en acto tiene que ver con desatar y mantener abiertas, pues memorias y reclamos de justicia. Entonces, Eva, si quieres como decir algo para cerrar. Gracias. Bueno, creo que estas reflexiones ya nos dejan, ¿no? Un poco em, como que abren, ¿no? Disparan, activan un poco como el pensamiento. Y quizás algo que quería también como rescatar, que es una frase de Pilar Calveiro también, cuando ella dice, ¿no? En realidad la memoria no es un acto que arranca del pasado, sino que se dispara desde el presente lanzándose hacia el pasado, ¿no? Y cómo esas posibilidades también de la memoria y de las memorias emergentes a partir de la materialidad abren un campo de sentido enorme que tiene mucha potencialidad política, ¿no? Bueno, cerraría un poco con eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Samuel, por acompañarnos en esta ponencia. Y entonces abrimos el espacio para las preguntas, para las reflexiones, para los comentarios, para el diálogo, que bueno, para nosotros, para nosotras es de lo más importante, sobre todo em, encontrándonos en este espacio del Congreso de Hippie, ¿no? Que nos da la posibilidad a seguir pensando, ¿no? Una de las apuestas que también tiene cada una de estas mesas es justamente lanzarnos un poco o movernos, ¿no? Para la reflexión crítica, para un pensamiento situado, etcétera. Así que bueno, abrimos el espacio, pueden levantar la mano, pueden ponerlo en el chat. Gracias. Hola a todos, todas, todes. Y bueno, igual muy interesantes ambas ponencias. Y bueno, la pregunta es para Eva y Samuel, que justo a propósito de temas que se aterrizan aquí en las líneas o ejes temáticos del Congreso y a su vez temas que nos interesan también a varios de nosotros, que tiene que ver con la reconfiguración de las memorias partir de este tipo de materialidades. Y creo que es muy interesante lo que plantean desde cómo, desde otras miradas que incluso creo que nos permiten en términos de agencia política y estrategia política también visibilizar a nivel global un evento como el de Ayotzinapa, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues es como muy relevante esta injerencia desde Ai Weiwei y no solo desde esta intervención, sino desde la cinematográfica, bueno, y documental en particular, que ya por ahí mencionó también Samuel. Pero me llama la atención un término que utilizan, que es el hiperarchivo, ¿no? Entonces, si pudieran como profundizar un poquito más en ello, porque justo pensaba yo que, y ahí es parto desde mi desconocimiento en torno a qué pasa con estas obras, que quizás aquí en esta posibilidad de conectar material y corporalmente, ¿no? Porque estos estudiantes están involucrándose en este tejido, por decirlo de algún modo, en esta composición a partir de los legos, que es en sí una materialidad, y que se están proyectando estos rostros y se van a colgar en un espacio.
¿Qué pasa después con estas obras, no? ¿Se convierten per se en archivo? ¿En dónde se resguardan? O sea, como para saber qué tanto tiene esta perdurabilidad la materialidad en sí, que si bien nos puede generar un recuerdo, que tenga cierta agencia política, incluso en la configuración de la memoria, pero ¿qué pasa con esa materialidad ya per se ahí construida y colgada? Porque si es en un espacio expositivo, no sé qué tanto sea temporal. ¿Y qué pasa? ¿Los descuelgan? ¿A dónde los llevan? O sea, como si ese tipo de cosas las han tomado en cuenta y quizás yo parto desde un lugar quizás más tradicional del archivo y que intento también pensarlo desde otros lugares, quizás Ai Weiwei sea como un ejemplo más, pero si de otros ejemplos saben, cómo se puede como consultar o poder saber que en efecto estas materialidades perviven más allá de la memoria, que la memoria en sí es pues un conjunto de entes mentales, ¿no? O sea, la memoria en sí es como un fenómeno mental, o sea, en términos fenomenológicos, vaya, que de algún modo conecta con esa materialidad, pero ¿qué pasa con ello, no? O sea, se guardan, ¿en dónde se guardan? Tiene que ver con esta idea que plantean del hiperarchivo. O sea, me interesa como también conectar ahí algunas ideas que no sé si estoy leyendo mal yo, ¿no? Y bueno, sería esa mi pregunta. Gracias. ¿Querés arrancar vos, Samuel, o yo? Bueno, pues tú, porque es el concepto que retomas de Val, ¿no? Sí, sí, aunque yo creo que en este caso no se está tomando el archivo como vos lo concebís, ¿no? No sé si a Ai Weiwei le interesa qué pasa después con los legos y con los retratos y si eso se convierte en un archivo, ¿no? Me da la impresión de que lo que le interesa a Ai Weiwei es qué se activa a partir de ese retrato y qué es lo que se genera y se construye como memoria, uniendo distintas memorias, porque esta exposición de los retratos del ego también tiene que ver con un acontecimiento que tuvo lugar, creo que es en el pueblo de donde él nació, ¿no? Con unos estudiantes. Entonces, hay una suerte de reactivación de la memoria uniendo distintas memorias. Y ahora la estrategia, ¿no? Que fue una estrategia desde mi punto de vista muy interesante, fue la materialidad del Lego, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo cuando pienso el archivo, y creo que también un poco Val, eh, de alguna manera podría pensarlo así, es esta posibilidad del archivo que tiene una agencia propia, ¿no? Y que tiene ciertas condiciones que no necesariamente tienen que ser perdurables, sino que también pueden ser totalmente efímeras, ¿no? Y pueden contener vestigios, ¿no? Cuando se desarmen los retratos del ego, hay algo ahí que se gestó a partir de la experiencia de las y los espectadores que estuvieron en esa exposición, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, cuando me refiero, retomando a Val o algún otros autores, la idea de archivo o de hiperarchivo es todo lo que se puede suscitar a partir de cierta materialidad, perdure o no perdure. Yo así lo entiendo. No sé, Samuel, si vos querés. Pues sí, que esa idea de hiperarchivo tiene que ver más con el espectador, o sea que a través de la mirada el espectador pues va acumulando, almacenando, hospedando un montón de reacciones que surgen de ese acontecimiento, que es el encuentro mismo con la materialidad. Entonces es una idea de archivo demasiado subjetiva, porque el sujeto es el archivo, ¿no? Y es hiperarchivo en tanto que es capaz de vincular un montón de acontecimientos y sensaciones detonado por la materialidad. Entonces, cada uno de nosotros somos un archivo de lo de Ayotzinapa, porque cada quien recuerda de forma distinta. Yo, por ejemplo, mi archivo, mi hiperarchivo de Ayotzinapa está el día siguiente en que Adela Micha informó por la radio lo que pasó. Entonces, yo recuerdo haber subido al coche y enterarme. Ese es mi hiperarchivo que me lleva a un documental que produjo Guillermo del Toro, a un libro de un novelista zacatecano y de ahí a un montón de cosas más. Entonces,
Creo que mucho esta idea del hiperarchivo se centra más en el sujeto que pues en la noción tradicional de archivo histórico. Y quizás la perdurabilidad no tenga que ver con la materialidad del Lego, ¿no? Sino más bien con lo que se va gestando eh, de manera subjetiva, como bien lo expresó Samuel. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Reflexión? Adelante, Coco. Gracias por su presentación, su ponencia, un tema que pues que nos seguirá conmoviendo por siempre. Tengo dos preguntas. Una que tiene que ver con, bueno, voy a citar a una de las profesoras participantes, ajá, que dijo crear arte con las manos de otras personas, ¿no? Que estaba muy emocionada porque era como crear arte con las manos de otras personas. Y en principio, me llamó mucho la atención como esta expresión, o dije, tal vez esté hablando de esa reciprocidad, ¿no? De que va a crear arte, pues en comunidad. Pero por otro lado, ya viendo cómo se formó y cómo se montó esta obra, pensaba si era reciprocidad o expropiación corporal, ¿no? O alguna otra cosa. Entonces, ¿qué opinan sobre que, pues, la mayoría de la obra no la hizo el artista? Ajá. Eso. Y la segunda pregunta, que también venía dentro de sus citas, es que el arte posee en sí mismo la crítica política. Entonces, si asumimos como verdad absoluta y esencial que el arte posee en sí mismo esta crítica política, si ustedes estuvieran como a favor de la propuesta de Roland Barthes de la muerte del autor, ¿no? Con esta esencialidad de que el arte posee en sí mismo crítica política. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Coco. Qué lindas preguntas. ¿Puedo empezar con la primera? Yo creo que no es expropiación en absoluto. O sea, creo que justamente hay una invitación y una comprensión de la situación de Ai Weiwei muy grande para dejarse él de lado y hacer esta suerte de práctica colectiva del armado de los Legos, ¿no? Invitar a las personas que eran estudiantes, que eran jóvenes, ¿no? Eh, en en este acto, ¿no? O como vos decías en tu ponencia, estos gestos, ¿no? A partir del armado, eh, del ensamble, ¿no? Por eso con Samuel utilizamos tanto esta idea del ensamblaje, ¿no? Porque los legos también se ensamblan. Eh, Hay una invitación muy como desapegada de su propio lugar de artista para convocar a otras personas a que hagan estos retratos. Había una intencionalidad precisa en esa invitación, ¿no? Em, a reconstruir una memoria, un rostro, ¿no? A partir de la acción colectiva. Entonces, eso a mí me parece terriblemente potente y político, ¿no? Y creo que él se deja de lado en eso, ¿no? Y no me parece que sea expropiación, sino más bien eh, podría decir que hasta una práctica curatorial de colectividad, ¿no? Y una práctica artística colectiva, ¿no? Así podría definir ese evento, ¿no? De la invitación de Ai Weiwei a otras personas que ni conocía a participar en la elaboración de cada una de estas obras y retratos para su exposición, ¿no? Y además les da el lugar, ¿no? Siempre les dio el lugar desde el minuto uno, ¿no? Creo que sería expropiación si ni siquiera aparecen los nombres o no se visibiliza cómo fue el proceso de construcción de cada uno de los retratos, ¿no? Bueno, eso. Y Samuel, no sé.
Yo sí pienso, o sea, no expropiación, pero sí creo que Ai Weiwei es en sí un artista muy polémico en ese sentido, porque, o sea, sí es un artista global totalmente, ¿no? Y en ese sentido, él sí creo que, aunque siempre se interesa en los temas y es una persona muy sensible, su lugar de enunciación le permite poner en evidencia un montón de desigualdades que existen tanto socialmente como en el campo del arte. Por ejemplo, tiene un documental donde habla sobre la migración y él hace una especie de performance, porque él tiene visas para entrar a todos los países del mundo, donde cruza una frontera y dice, miren, yo sí puedo cruzar y ustedes. Bueno, si no, seguimos con las preguntas, con los comentarios. Quizás, Coco, en estos apuntes que yo estuve tomando en relación a tu, a tu exposición, también em, me quedó como rondando en la cabeza esta idea como de la verticalidad y la horizontalidad, ¿no? Em, ¿cómo, cómo crees que estas dimensiones cobran sentido eh, en el espacio, ¿no? Eh, a la hora de pensar el desplazamiento, por ejemplo. Sí, gracias. Pues resulta ser que la posición del aparato, o sea, lo vemos vertical, ¿no? Porque es una barra vertical y no horizontal como en otras disciplinas acrobáticas que hemos visto en las Olimpiadas, que son barras horizontales. Pero sucede técnicamente lo mismo, que el espacio se va configurando acorde a la posición de tu cuerpo, no del aparato. O sea, no depende del aparato, sino la colocación de tu cuerpo en el objeto. ¿Me explico? O sea, si tú estás ejecutando una figura en el aparato, te lo juro que no sabes qué es arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, todo va relacionado con lo sensorial, ¿no? Que está en contacto qué parte de tu cuerpo está en contacto con el polo. Y si la cabeza, o más bien la cadera, sobrepasa la cadera, entonces ya sientes que estás invertida, o invertido, o invertida, ¿no? Pero no depende del aparato, sino la colocación de tu carne en ese espacio. Ujú. Entonces, la verticalidad puede tornarse en horizontalidad y viceversa. Ajá. Como si se difuminaran de alguna manera, Sí, ¿no? sí, Bueno, sí, sí. esto es sumamente interesante, ¿no? Porque de alguna manera cambia completamente como estas dimensiones a las que estamos acostumbrados, ¿no? Para pensar Ujú. el espacio, Sí, o sea, el la cuadro. adelante, la atrás, derecha, izquierda, van cambiando conforme tú te vas moviendo. Ujú. Ujú. Muchas gracias. No a ti por tu... Adelante, Hanna. Yo tengo una pregunta para Coco y es que, pues retomando la idea de que sostenernos físicamente es sostenernos en todo sentido, ¿cuál consideras que sería el cambio que habría si se nos enseñara desde muy pequeños la importancia de nuestro cuerpo? No, pues los cambios serían contundentes, tangibles. Eh, Históricamente nos han enseñado a pensar que la racionalidad es superior a la corporalidad y que esta racionalidad solamente se ubicara en un lugar, que es el cerebro, y que a su vez está desconectado con toda la carne, porque, bueno, han cambiado las cosas y van cambiando poco a poco, pero creo que falta mucho todavía, ¿no? Yo recuerdo que nos mandaban a la escuela con fiebre, con mocos, con como estuviéramos, porque lo que importaba era pensar, no sentir. Entonces, como si llevaran las puras cabecitas, ¿no? A los colegios y el cuerpo, aunque estuviera cansado, desnutrido, no sé, con sentimientos existenciales, eso no importaba. Lo que importaba era la racionalidad y
parece que estas ideas culturales se siguen reproduciendo en muchos espacios. No importa lo que está padeciendo tu cuerpo, tus sentimientos, importa que produzcas racionalmente. Y de hecho está mal visto, ¿no? Digo, van cambiando las cosas, estamos trabajando en deconstruirnos y cambiar las formas en cómo hemos sido educadas, educados, educades, pero creo que tenemos mucha tarea todavía, entonces sí considero que el cambio sería brutal porque nuestra coordinación en el mundo, flexibilidad, forma de desplazarnos sería distinta. O sea, considerar el cuerpo, los estados de ánimo y pensar el ser de una forma holística, ¿no? Como dice la mesa, hay que hacer una ecología de la mirada de lo corporal. Gracias por tu pregunta, Hans. No sé si tú quisieras ampliarla. Tú sabes más, tú practicas, ¿no? También la flexibilidad. No sé si quieras tú hacer un comentario o decirnos tú qué piensas. Pues yo creo que sí es bastante importante todo esto de pues lo físico, pues sí, porque pues es con lo que vivimos día a día. Muchas gracias, Haná. Adelante, Frida. Hola, igual mi pregunta es pues sobre el mismo tema, ¿no? Para Coco. Mi pregunta sería, ¿qué nos dice el Paul sobre la relación contemporánea entre el cuerpo, poder y visibilidad? Uy. Pues un montón también, porque imagínate tú que también este objeto ha sido leído como entretenimiento para consumo de hombres, ¿no? O personas leídas como hombres masculinas para entretenimiento del tinte sexual, erótico, patriarcal. Ujú. Entonces, que tú lleves como madre, padre de familia, tutor, tutore, tutora, como quieras, a una infancia a practicar pole, ya estás haciendo un acto político porque no estás sexualizando ese cuerpo de la infancia, sino estás considerando su construcción de su corporeidad a través de este objeto disruptivo, que fue como también lo mencioné en la lectura de mi escrito, que ya el mismo aparato ya es disruptivo y hay que trabajar con otras miradas también de los movimientos, ¿no? Porque como se ha tendido históricamente a sexualizar a las corporalidades leídas como femeninas, entonces viendo ciertos movimientos en este aparato, pues dicen, es como un movimiento para entretenimiento de consumo masculino. Y entonces, replantear entonces esta disciplina. Digo, si lo quieres hacer ya en tu vida adulta, por ese lado de entretenimiento, pues también está padre y divertido, pero tiene diferentes vertientes, o sea, no solamente encasillarlo con unos solos ojos y con una sola posibilidad, sino que tiene muchas posibilidades. O sea, el pole tiene diferentes presentaciones que es artística, es de alto rendimiento en el pole sport, hay competencias em, de pole exótico, hay parapol, es un deporte súper incluyente, súper, súper, o sea, lo más incluyente que pueden encontrar en el deporte, porque en general, aunque haya para taekwondo, tiene como sus restricciones para participar en para taekwondo. O sea, el deporte es muy excluyente, pero el pole no, el pole es muy incluyente. Entonces, practicarlo, sí, o sea, yo sí les invito a hacer pole. Sí es combativo, es disruptivo, es político y le molesta a la clase conservadora mostrar la carne. Entonces, creo que ya me emocioné. Ya me quiero ir a subir al pole más bien. Sí, Frida. Entonces, hagamos pole. Sí. Gracias. Adelante, Sara. Hola, muy buenos días.
Yo quería, bueno, más hacer que una pregunta es más como un comentario acerca también del tema de, pues también el movimiento corporal como forma de expresión, ¿no? Que se me hace muy pertinente, la verdad, no solamente de acuerdo al ámbito, artístico como lo es la danza, sino también pues sí, mm, otras maneras de expresarte corporalmente. Se me viene a la mente ahorita, eh, por ejemplo, cuando son los movimientos, feministas, eh, cuando también, pues, en base a bailes, las mujeres, hacen justo esta práctica de bailar, hacer una coreografía, coordinarse corporalmente y colectivamente como forma de expresión en tanto a, pues sí, a lo que respecta de lo que se está manifestando, de lo que se está protestando y, y pues sí, más que nada esa era mi comentario que se me hace sí muy pertinente. No solamente pienso que en el ámbito artístico, si bien tiene un muy buen peso, pero también pues de otras maneras, ¿no? De expresión corporales. Y pues sí, quería decir eso y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sara. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, sino para ir finalizando esta mesa 2. Y bueno, agradecerles muchísimo la presencia. La verdad que es una emoción enorme, ¿no? Estar reunidos a través de esta plataforma, distintas generaciones, personas de otros lugares, con la planta de docentes del programa educativo. Así que bueno, les invitamos entonces a nuestra siguiente mesa, que es la mesa 3 que inicia a las 12.